En el siguiente video tutorial vamos a ver los diferentes métodos de importación que tiene Ecotec para traer archivos desde AutoCAD o desde Rhinoceros. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido generar un modelo muy sencillo con solo dos cajitas y varios planos, el cual vamos a importar a Ecotec. Lo primero que debemos de saber es que Ecotec solamente trabaja con archivos de XF, es la manera más fácil que se tiene de trabajar con él. Entonces, lo primero que hacemos es guardar el archivo con la versión de XF más antigua que soporte nuestra versión de CAD. Este archivo de XF es muy importante también que tenga las caras no sólidas, es decir, que las caras sean regiones, no sean elementos booleanos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos este modelo importado en DXF y con las caras explotadas en regiones, podemos desde Ecotec usar la opción File, Import 3D Card Geometry y desde aquí seleccionar de todos los archivos que existen la opción de XF. Cuidado con la versión de XF Point Cloud, que no nos servirá, solamente nos servirá la versión de XF. Otra, buscamos el archivo y tenemos aquí las diferentes capas que hemos nombrado en nuestro archivo CAD, que las he nombrado como zona 1, zona 2. Una cosa muy importante a la hora de importar desde Ecotec es que la escala de los dibujos en Ecotec siempre están en milímetros. Entonces, si hemos dibujado nuestro modelo con centímetros o metros, en nuestro caso lo hemos dibujado con metros, deberemos de ajustar la escala a la escala de Ecotec. Por ejemplo, si dibujamos en metros, deberemos multiplicar por 1000 para pasarlo a milímetros. Otro asunto importante es que a la hora de importar las diferentes capas deberíamos de asignarle un material y una zona. Las zonas en Ecotec es el equivalente a las capas de los diferentes programas de CAD, las capas de AutoCAD o las capas de Rhinoceros. Entonces, pulsando doble clic encima del apartado zona, podemos añadir una nueva zona o una nueva capa a esta geometría que estamos asignando. Si no le asignáramos una zona, nos la incluiría toda dentro de una misma capa de Ecotec y tendríamos un problema después para seleccionar los diferentes elementos. Una vez que tenemos esto, podemos darle a importar. Como vemos, el archivo de Ecotec aparece triangulado, siempre aparece triangulado, son mallas lo que Ecotec trabaja. Entonces, una manera de suavizar estas mallas es unir esos triángulos. Entonces, la manera más fácil es, dentro del editor 3D, seleccionar nuestra geometría, toda ella o parte de la que queramos unir, irnos al apartado Modify y dentro del apartado Modify darle a la opción Merge Coincident Triangles. Esto hará que los triángulos coincidentes unan las diferentes capas, haciendo que la geometría sea más sencilla. Una de las peculiaridades que tiene es que si existen huecos dentro de una geometría, esta geometría debe ser continua. Entonces veremos cómo aparecen una especie de líneas diagonales que unirán vértices, los cuales son totalmente normales. Muchas veces importaremos geometría desde CAD y no sabremos con certeza si está bien o mal importada. La manera de comprobar esto es irnos a la zona al apartado de Zone Management y veremos cada una de las dos capas que hemos introducido. Tendremos también la opción de apagar o encender las capas, igual que ocurre en los diferentes programas de CAD. Si entramos dentro de una de las zonas, dándole el botón derecho, Zone Properties, veremos que dentro de las opciones de zona hay cualidades de ocupación, de cargas internas y demás, pero en el apartado de información podemos ver que existen unos datos de área, de volumen y del estado de la zona. Para saber si esta zona es válida o no, deberemos de estar en un estado OK. Entonces, lo primero que tenemos que hacer será calcular el volumen de la zona. Este volumen de la zona, una vez calculado, vemos que solamente nos da valores de área, no nos da valores de volumen y nos dice que no hay agencies. Esto lo solucionaremos del siguiente modo: simplemente
pasando la zona desde una zona normal a una zona térmica, zona termal, dándole la opción T, solucionaremos este problema. De tal manera que las zonas que tengan recintos cerrados por la geometría generarán una zona térmica, la cual ya podemos utilizar. Será muy interesante esto para, sobre todo para hacer análisis térmico. Para hacer análisis de soleamiento no será necesario trabajar con zonas térmicas. La misma opción de unir triángulos existe desde el mismo comando de importar. Aquí podemos pulsar la opción de Auto Merge Triangles. Esta opción no os la recomiendo, debido a que, como ya veremos, algunos modelos unirán triángulos los cuales no deberían de estar unidos según la geometría que hemos importado. Para ver esto, vamos a importar, vamos a borrar la geometría que tenemos aquí y vamos a importar la geometría que vamos a con la cual vamos a trabajar durante el proceso de trabajo. La geometría con la que vamos a trabajar es un modelo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, la cual ha sido dibujada para trabajar en la clase. Para convertir este modelo de elementos booleanos sólidos en un elemento que entienda Ecotec de una manera automática, sin tener que convertir estos elementos sólidos en superficie, tenemos que hacerlo a través de otro programa de trabajo que convierta estos sólidos en mallas. El programa más adecuado para hacer esto es el Rhinoceros 4. En este programa podemos abrir el archivo DWG directamente con la misma geometría que tenemos en CAD y simplemente dándole la opción guardar como podemos convertirlo en un archivo DXF, ya que Rhinoceros contempla esta posibilidad. Al convertirlo en DXF es muy importante destacar que debemos de editar los esquemas de exportación y convertir esta superficie, es decir, hacer que Rhinoceros las guarde como mallas. Esta opción por defecto vendrá como elementos sólidos y la tendremos que convertir en mallas. La versión de AutoCAD en este caso no es importante, igualmente podemos, pues por si acaso, quedarnos con la versión 12, por ejemplo. Estas opciones las guardaremos y aceptaremos. Y después nos aparece la cantidad de polígonos en la cual podemos convertir esta superficie. Esta superficie, al ser rectangulares, nos la va a triangular como hemos visto antes en el ejemplo anterior. Si tuviéramos una esfera o algún elemento curvo, dependiendo de la barra donde la dejemos, este slider, la esfera tendrá más o menos definición y por lo tanto el modelo será más o menos complejo. En la opción rectangular os aconsejo que quedéis siempre en menos polígonos y le deis a aceptar. Como veis, he guardado el archivo con un archivo llamado 1.dxf para que lo veamos directamente en el archivo. Entonces, este archivo 1.dxf lo abrimos directamente, como hemos visto antes, en Ecotec. Lo buscamos dentro de la opción importar geometría 3D y lo buscamos en el escritorio. Y ahora vemos cómo existen muchas más zonas de las que hemos visto antes, porque es un modelo mucho más complejo. Sigue estando la opción de 1000, hemos dibujado este modelo en metros y deberíamos de pasarlo a milímetros. No pulsaré, será muy importante no pulsar la opción Auto Merge Triangles, porque como vemos, si lo hacemos y vemos el resultado, veremos que la geometría resultante elimina ventanas y elimina elementos que en principio deberían de estar no unidos, sino que deberían de estar funcionando de manera independiente. Entonces, ¿cómo hacemos esto de manera correcta? Pues en principio eliminamos la geometría importada, volvemos a importarla, buscamos el archivo de XF y os voy a pedir que quitéis el Auto Merge Triangles. Importáis y lo que obtenéis es una geometría totalmente triangulada, ¿de acuerdo? Pero con todos los elementos en un estado perfecto. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues muy sencillo. Tendremos que ir triángulo por triángulo uniendo
los diferentes elementos que sepamos que van a unirse. Esta sería una opción. Indudablemente, esta opción es muy problemática para modelos complejos, ya que tenemos que editar la geometría en el editor 3D, el cual solamente nos da una opción wireframe, no nos da una opción de entorno sólido de los elementos, y además es un trabajo bastante complejo, debido a que tenemos que ir con cuidado uniendo los triángulos uno a uno. ¿Cómo podemos hacer esto de una manera mucho más inteligente? Pues es tan sencillo como en el modelo original ordenar los elementos no solo por capas o por zonas, sino también por materiales, como ahora veremos. Aquí vemos el mismo modelo del cual antes hemos importado, pero con unos pequeños cambios. Aquí hemos ordenado las ventanas y los puentes térmicos en otras capas independientes, las cuales nos ayudará a importar la geometría correctamente. Si repetimos el mismo proceso que hemos hecho anteriormente, guardar esta opción, abrirla desde Rhinoceros como DWG e importarla como hemos visto anteriormente, ¿vale? Repetimos el mismo paso, exportar selección, seleccionamos y ahora guardamos como DXF. Damos la opción 2, por ejemplo. Esta vez el esquema está ya editado como malla, comprobamos que está editado como malla, cerramos y le damos a aceptar. Volvemos a la opción de menos polígonos y ahora cuando esta misma geometría, la que antes nos daba problemas de importación, a continuación importamos el archivo con la capa ordenada y seleccionamos todas las capas que este archivo incluye, y para que nos lo ordene dentro del archivo, con diferentes zonas térmicas, con el botón Shift incluimos todas las capas y dentro de la opción Zone File, abajo del todo con el botón Shift pulsado, damos doble clic y le damos a que nos ordene las capas por nombre del ítem, nombre del objeto. Esto hará que cada uno de estos ítems se lo ordene en diferentes capas. Si lo hubiéramos dejado tal y como estaba anteriormente, veríamos que todos los elementos estarían dentro de la misma capa. A continuación lo que hacemos es solamente dejar que se importen las capas que dan problemas, los puentes térmicos y ventanas que hemos ordenado anteriormente. Entonces con el control las seleccionamos todas y en la opción de import doble clic encima del último y le damos a que no. Entonces solamente nos importará lo que son puentes térmicos y ventanas, cada uno en su capa. El resultado que obtendremos serán las ventanas y los puentes térmicos de esta manera, triangulados, pero de una manera muy sencilla, seleccionando toda la geometría dentro del modelo del editor 3D. En Modify podemos unir los diferentes triángulos que existen. Podemos ordenar la geometría sin que existieran los problemas que tenemos anteriormente. Lo único que queda ya es estas zonas que ya hemos importado, apagarlas y ahora importar el restante de la geometría. Es decir, una vez importada la geometría correctamente y de manera ordenada, tendremos que unir las diferentes capas de las mismas zonas térmicas para que se consideren después una misma envolvente. Para hacer esto he creado una nueva capa llamada zona 3.5 todo. Desactivo todas las capas excepto la del elemento 3.5, me voy al editor y la selecciono. Una vez seleccionada, pulso la zona 3.5 con todo y le doy a Copy Object To. De esta manera, la nueva zona 3.5 he creado los mismos objetos que están en las diferentes subzonas. Entonces, así puedo controlar todos los objetos de una sola capa. Y si necesito en algún momento cambiar algo, lo puedo cambiar en alguna de las subcapas anteriores.